Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy resucitado. Su vida fluye a través de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Gloria a Dios, Señor, por este tiempo que tú nos das para compartir de tu palabra y estar en esta fiesta y gozarnos mutuamente. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Amén. Dejen prender mi tablet, porfas. Muy bien. Esta es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. No es un cúmulo de información, de fechas o nombres de personas, difíciles de pronunciar todos. Es la palabra de Dios. Y Dios con la palabra creó todas las cosas. El universo, el sol, los océanos, las montañas. Sopló su vida a nosotros y nos salvó. Este libro ha marcado mi vida para siempre. No porque sea un libro, sino porque Dios ha hablado a mi vida a través de él. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3:16, por favor. ¿Listos? ¿Nada más una? ¿Sí estamos listos? Eso es todo. Dios les bendice grandemente. Y vamos comenzando. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo este libro es inspirado por Dios. Y la palabra inspirado quiere decir soplo divino que mueve la mente. Imagínense que esta hoja de papel es la mente de una persona. Y entonces viene el Espíritu Santo, que es ese soplo divino, y impulsa, genera pensamientos, emociones, sentimientos. No es que Dios estuviera escribiendo en una computadora fría. Estaba inspirando la mente de personas como tú y como yo. Estaba soplando, hablando a nuestras vidas. Y entonces, santa gente como tú y como yo escribió este libro para nuestra bendición. A veces dicen, ay, es que ese es un libro escrito por personas. Pues claro que sí, lo escribieron personas, pero fue inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Y vamos a ver para qué. Es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El siguiente, por favor. Finalidad, la meta, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Finalidad, perfección. Objetivo, prepararnos para las buenas obras que Dios tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Yo antes, cuando comencé a leer este libro, pensaba que el proceso de perfección es de que llegabas con un montón de defectos y poco a poco los ibas quitando de tu vida en un proceso, en un lapso de tiempo, con un conjunto de experiencias que te iban haciendo alguien mejor. Pero eso no es lo que viene en la Biblia. En la Biblia, en Hebreos 10:14, por favor, dice que en un solo momento, en un solo instante, fuimos hechos perfectos para siempre. Entonces, ¿por qué el artículo, soy abogado, entonces, ¿por qué el versículo anterior, y cuando estoy en audiencia y en lugar de artículo digo, ¿y el versículo? ¿Para qué se parecen? Pero bueno, entonces este versículo dice que es en un instante y el otro dice, aparentemente, que es un proceso. ¿Cómo se entiende? En un instante soy hecho perfecto por el sacrificio de Jesús.
porque con una sola ofrenda, como nos estaba hablando Jorge, nos hizo perfectos para siempre, o sea, forever, a los santificados. Porque por la sangre de Jesús también se quita todo el pecado y tenemos un propósito, un llamado para servir en el beneficio y extensión del reino de los cielos. En un instante fui hecho perfecto. Entonces, la palabra de Dios, inspirada por Dios, ¿cómo es que me hace perfecto? ¿Cuál es la finalidad de esa perfección? En realidad, es descubrir la perfección que Dios ha puesto en mí. Yo ya soy perfecto, pero mientras no me dé cuenta, no lo voy a poder estar viviendo y experimentando. Mientras más el Espíritu Santo me revela mi naturaleza a través de su palabra, más voy descubriendo. Y entonces digo, wow, tu perfección en mí, para el propósito que tienes para mi vida. Empieza a transformar tu manera de pensar mediante la palabra. Amén. Y está bien chido. Vamos a Génesis 17:1, porque la perfección en el mundo quiere decir como si no tuvieras ningún defecto o ningún problema. Pero la perfección para Dios es otorgada gratuitamente por el sacrificio de Jesús, y Él pone todo lo que necesites y quitó todo lo malo que pudieras tener, y nada más por el hecho de que tú lo recibiste en su presencia. Y como dice Génesis 17:1, era Abraham de 99 años, estaba en el grupo de espíritu joven, cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, ándate delante de mí y sé perfecto. En la presencia de Dios hay perfección. Antes estábamos separados de Él, pero Jesús vino a quitar ese obstáculo que me impedía estar en su presencia. Pero ese obstáculo ya fue quitado. Incluso la presencia de Dios viene a estar en mí. Vengo a ser templo del Espíritu Santo. Ándate delante de mí, sé perfecto. Pues mira, tú ya estás dentro del Espíritu, y el Espíritu ya está dentro de ti. Entonces, ¿qué tan perfecto eres? Ándate delante de mí y sé perfecto, su perfección en ti. Y en el descubrimiento de estas bendiciones ganadas por Jesús, de la perfección, achis, pero si yo miento, aquí me doy cuenta que eso no es para mí. Y entonces cuando el Espíritu Santo me lo muestra, me lo revela, cambia mi manera de pensar, digo, si es cierto, eso ya no me pertenece. Yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, y esa es la vida que manifiesto aquí en la tierra. Amén. Muy bien. El perfeccionamiento que encontramos aquí es descubrir la obra de Jesús en mí. Cuando me cae el 20 de esto, entonces soy preparado para esas buenas obras, ese llamado, ese propósito, ese plan divino de Dios en mí. Amén. Y entonces, toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Y es útil para algo, con una finalidad y un objetivo. Yo cuando comencé a leer la Biblia, alguien me dijo: pues mira, te recomiendo que comiences con el Nuevo Testamento. Yo no sabía ni cuántos libros, ni que si estaba dividido en Antiguo y Nuevo Testamento, pero para eso, los que estamos comenzando, la página más importante es el índice. Y entonces ya en el índice empecé a buscar dónde comenzaba eso del Nuevo Testamento, y me di cuenta que era en el libro de Mateo. No sabía dónde se encontraba, pero ahí venía la página. Y si voy a comenzar desde el principio, ¿cuál va a ser el capítulo? ¿Cuál? Eso es Revelación. Capítulo 1 y el versículo. No, hombre, oren por mí para que venga también esa revelación poderosa. Entonces, yo dije, caray, sí me lo cambiaron el versículo. Vayamos a Mateo 1, capítulo 1, versículo 1.
Y empieza: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y así le seguimos hasta el 17. De manera de que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y entonces dije: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dije: chales, ¿y esto? ¿De qué manera me perfeccionó? ¿Qué enseñanza me trajo? Un montón de nombres difíciles de pronunciar. ¿De qué manera me edifican mi vida y me preparan para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Y ya, poco a poco, el Espíritu Santo me fue mostrando de qué manera esta lista de nombres, esta genealogía, era para mi vida y para edificarme, y no nada más a mí, sino a todo aquel que cree en Él. Amén. Pero vamos viéndolo. Si analizamos la vida de cada una de estas personas, vamos a encontrar que cometieron muchos errores. Todos y cada uno de ellos mintieron, asesinaron, estuvieron en lujuria, etcétera. Todos y cada uno de ellos cometieron errores, incluso que socialmente para mí estaría pésimo, sería de cárcel, en algunas sociedades, en algunas leyes, hasta de muerte. Por ejemplo, Rahab, dicen que tenía la profesión más antigua, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba? Era una prostituta, una ramera. David, alguien lujurioso, mentiroso, asesino. Salmón, no, ese era el otro. Salomón, un idólatra. Y en ese momento de mi vida fue importante, porque Dios no tomó en cuenta todos esos errores que habían cometido y los incluyó en su genealogía. Dios no tomó en cuenta tu error o mi error y nos incluye también en su genealogía, en su familia, sin importar lo grave que pudiera aparentar o lo chiquito que pudiéramos pensar, porque a los ojos de Dios una mentira y un homicidio son lo mismo. Entonces Dios no les tomó en cuenta eso, y fue muy importante para mí, porque cuando estaba leyendo, yo llegaba del mundo, como se dice, de las adicciones, de blasfemar el nombre de Dios, de golpear a mis padres, de incluso intentar matarlo. Y entonces, cuando yo leía esto, en mi mente había un conflicto, porque decía: ¿cómo te voy a recibir después de tantas cosas malas que he hecho? Y Dios me mostraba: mira, todos estos estaban en una situación muy similar a la tuya. Sin embargo, yo no tomé en cuenta nada de lo que hicieron. Yo no tomo en cuenta nada de lo que hiciste. Y en la Biblia, cuando los encontramos, Rahab es una mujer de fe que salvó a los soldados de Israel. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, el rey sabio que construyó el primer templo. Dios
los hizo partícipes en el plan de salvación. Pero también Dios, a través de sus vidas, sin importar su pasado, hizo grandes cosas. Y así en nosotros, ¿verdad? No importa lo que hayamos hecho, Él quiere que participemos en ese plan de vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Dios quiere que realicemos proezas, como dice la alabanza. Y alguien puede pensar, pero es que yo ya le había recibido, ya creía en Él, tal vez desde niño, desde niña, y he realizado tantas cosas de las que me avergüenzo y yo me siento que ya he perdido el poder participar. Vamos a Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿El amor se muestra? ¿Sí? Amén. Que siendo bien portados, nunca habiendo cometido ningún error, Cristo murió por nosotros. Siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Era el momento en el que yo estaba acercándome a Dios. ¿Cómo me voy a acercar a Jesús si la he regado tanto? Si me he equivocado y he hecho cosas muy graves. Si yo decía que Él no existía y ahora sí estoy aquí. En que siendo un pecador, Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros. Entonces no es un pretexto que en tu mente sea válido, porque precisamente por eso vino. Pero ahí vamos al 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. O sea, si como un cochino pecador Dios no me desechó, ya siendo su Hijo santo, justo, perfecto, ¿me desechará de sus planes? Ese propósito, ese plan de Dios en mi vida ya se acabó y ahora le haces como tú quieras en otra manera. No. O sea, si en un principio que me acerqué a Dios con todos mis errores, Él me dio la bienvenida, ahora siendo su Hijo, menos me va a desechar, menos te va a desechar. Entonces sigue siendo tú partícipe de ese plan divino de salvación y de que se hagan grandes cosas a través de tu vida. Amén. Si analizamos la vida de estas personas, posiblemente encontremos que después cometieron también errores. Sin embargo, Dios no les tomó en cuenta eso. Dios tomó en cuenta su fe y los hizo partícipes, así como a ti como a mí. Amén. ¿Amén o no amén? Ahí les va. Ojo. No se trata de hacer o de no hacer. Se trata de manifestar la vida de Dios en mí. Yo al principio decía, ya no quiero hacer lo malo que hacía antes. Ya quiero hacer lo bueno que tú quieres. Pero me di cuenta que en mis propias fuerzas no podía, aunque fuera un buen deseo. Y es entonces cuando en su palabra, no como información, sino como poder, Dios me dice, bástate de mi gracia, porque mi gracia es ese poder que está sobre tus debilidades. Mi debilidad humana me impide hacer lo bueno y me lleva a hacer lo malo. Pero la gracia de Dios es el poder que está sobre las debilidades y que me permite manifestar la vida de Dios en mí. No se trata de mí mismo o de que tenga una voluntad muy buena o muy fuerte. Se trata de ese Dios omnipotente, todopoderoso que dijo, ándate delante de mí y sé perfecto. Es más que suficiente su gracia, no se necesita nada más, porque si no, no sería suficiente o absoluta, pero lo es. Es simplemente abrazar su gracia y permitir que su vida vaya a través de mí, a través de ti, de tus pensamientos, de tu palabra, de lo que hagas. La gracia hace, pero a veces uno quiere hacer para alcanzar, y es ahí el detalle. Amén. Lo vamos a ver en
de otra manera en Mateo 4:16, por favor. Dice la palabra: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Juan 8:12, ahí vamos a encontrar quién era esa luz, quién es esa luz. Juan 8:12, por favor. Tú y yo y toda la humanidad éramos ese pueblo que estábamos asentados en tinieblas, en una región de muerte, con todos los problemas y aflicciones que aquejan al mundo, que te aquejan a ti. Ahí estábamos, pero vino una luz, y esa luz resplandeció. Y pude ver la imagen de cómo una luz venía como una vela del cielo a la tierra. Pero no se quedaba esa luz ahí, resplandecía, explotaba, irradiaba su luz alrededor, y a los que la tomaron, la recibieron, y a los que la recibieron ya la tienen en su corazón para manifestarla en su vida, solamente por fe, por su gracia, su poder, su luz moviéndose en mí. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos sabemos aquí que le estamos siguiendo? Ya no estamos en tinieblas. No importa si llegáramos a cometer un error, ya estamos en luz y no en tinieblas, y no nos perdemos, porque la luz de la vida está en nosotros. Amén. Jesús es la luz y vino al mundo y resplandeció, explotó con poder, poder para salvar, el poder de una vida indestructible, el poder de la resurrección que nos alcanzó, el poder que vence el pecado, el poder que me permite vivir como Él quiere en su plan divino. Amén. Mateo 5:14. La última cita. Bueno, sí. ¿Cómo dice? Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo, son los hijos de Dios. Y en un monte es un lugar alto de autoridad. No puedes esconderte. Por eso la gente puede ver allá afuera y decir: tú tienes algo, hablas diferente, piensas diferente, tus negocios son prosperados, en tu trabajo tú eres el que rinde más. Vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice: una ciudad, una iglesia, una congregación en un lugar alto no se puede esconder, porque la luz de Dios está fluyendo, no se puede esconder. El que sigue: ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, de un almud, de mi humanidad, de mi intento de cumplir, sino sobre un candelero. Tu posición es de altura nuevamente. ¿Y para qué? Para alumbrar a los que están en casa, para alumbrar a todas esas personas que te rodean en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, en el transporte público, en el lugar en el que te encuentres, en la fila del banco, de las tortillas, donde sea, en el camino a la iglesia, en el regreso a mi casa, porque todo lo que toca la planta de tu pie te pertenece y es santo. Amén. Ni se enciende una luz. Dios no puso esa luz en mí para que estuviera escondiéndose detrás de mis debilidades. Dios puso su luz en mí para que brille en medio de las personas, y para que las personas crean y lleguen al conocimiento de Dios, así como tú. Ese es el propósito de que estés aquí. Por eso Dios encendió esa luz en tu vida, no para que se esconda, sino para que brille en un lugar alto. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa lista de personas, junto con nosotros,
estábamos en esa oscuridad. Pero a Dios no le importó los errores que hubiéramos cometido. Esa luz vino y resplandeció para darnos salvación, para restaurar lo que se había perdido, esa identidad, esa autoridad, ese propósito. Y ahora simplemente es que ya que lo recibimos, brillar. No es un esfuerzo. ¿Ustedes creen que se necesite mucha energía para que el sol esté prendido? No. ¿Y tiene algún esfuerzo el sol? ¿Un día amanece cansado y otro día amanece con ganas? Es nada más irradiar la vida de Dios. Irradiar la vida de Dios en todo, en tu rostro, en tus pensamientos, en todas las cosas que hagas. Pero como un fruto, no como algo que haga por mí. Entonces comprendí cómo una lista de personas difíciles de pronunciar, igual y alguien de China dice lo mismo de mi nombre, puede enseñarme algo que es para perfeccionar mi vida. Puede enseñarme algo para que me dé cuenta de ese plan de salvación precioso para toda la humanidad y en el que te hace parte. Y a través de tu vida quiere hacer grandes cosas. Tú no eres chico o tú no eres una persona que no sepa. Eres una persona preparada. Solamente por recibir a Jesús en tu vida. Así de fácil. Amén. Entonces